Muy bien, ¿eh? Coincido. Muchas gracias, doctor Canosa. Doctora Lepenier tiene la palabra. Aclaro y de entrada que este aplauso al doctor Canosa no es porque no tenga ganas de ponerme a pelear a los puñetes con él, porque esto viene de largas discusiones a través de muchísimos años. Pero bueno, después vamos a hablar un poquito de eso. En primer lugar, quiero realmente agradecerle al doctor, a Juan, la posibilidad de estar hoy con ustedes, porque ver los jóvenes a uno que se viene viejo le alegra muchísimo. En segundo lugar, por poder compartir realmente este panel, pero con la aclaración de que ellos han dedicado muchísimos años de vida a estudiar el recurso y yo solamente lo he padecido desde la función pública en el ámbito del Poder Judicial o de la Administración y además visto en lo teórico, ¿no es cierto? Pero es un tema que realmente también quería decir. Agradezco también que la invitación, en definitiva, yo se la atribuyo al Papa, porque si no hubiera sido él que le estuvo insistiendo a todos los jóvenes, no solamente la alegría y todos los valores, también le inculcó que a los viejos nos tengan en cuenta. Entonces, que los viejos salgamos. Así que, bueno, toda esta situación me parece realmente muy importante. Y también la venida del doctor Hashman, el doctor Barnés, que se gestó hace muchísimos años cuando el doctor Jaime Rodríguez Arana, hablando de que había leído el libro de Barnés, me dice, soy amigo de él. Y entonces lo trajo en el 2008 a Entre Ríos a las jornadas. Todas esas circunstancias hacen que ustedes hoy a las 2 de la tarde tengan que estar aguantándome a mí. Pero a pesar de ser mujer voy a tratar de ser breve. Escuchando lo que decían, es como que no sé cómo configurar lo que quiero decir. Pero voy a tratar, porque cada una de las palabras que dijo cada uno me pensaba en reflexiones distintas. Pero lo que claramente es cierto en este aspecto que nosotros, y lo que plantea bien Barnés, y también nuestra doctrina lo ha dicho siempre, las evoluciones que se han estado dando, la evolución del modelo liberal, el modelo del Estado Social de Derecho y las modificaciones que se dan en este aspecto. Es muy relevante para tener en cuenta muchas de las situaciones que encontramos ahora insolubles, no solamente nosotros, sino también en Europa, que estos cambios profundos que se han dado en la relación Estado-sociedad tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de analizar los modos de responder. Es indiscutible que el poder de la sociedad se ha incrementado muchísimo. Bastan como ejemplos en lo económico, por ejemplo, todas estas agencias de rating que en definitiva buena parte de los analistas europeos dicen que le costó la presidencia a Sarkozy y que incluso los ajustes de políticas económicas se deben a la actividad de estas agencias que se autorregulan, que esta es la diferencia porque están escapando de la regulación del Estado y las posibilidades efectivas de incidir en ellas, y que tiene ese enorme peso también en el manejo de la sociedad y que condicionan la posibilidad de desenvolvimiento del Estado. En segundo lugar, también esta enorme transferencia de poder en lo científico y tecnológico. ¿Por qué? En el Estado liberal y al comienzo del desenvolvimiento del Estado liberal era el Estado el que tenía ese gran poder de conformar y impulsar el desarrollo social. Y en este momento, en muchísimos aspectos, y eso me hizo acordar hoy cuando habló sobre el derecho a la salud, aquí la señora que no me acuerdo ahora el apellido, que es real. ¿Por qué? Porque montones de situaciones, el conocimiento técnico de las empresas superan muchísimo a la capacidad que tienen los medios que dependen del Estado para poder conocer, controlar y conformar. Y en definitiva esto hace que se tenga en definitiva que establecer ese vínculo, pero donde a veces no están suficientemente protegidos los intereses públicos, sino
que hay una preeminencia y aparecen varios problemas, porque incluso aunque el Estado está haciendo un esfuerzo en nuestra universidad del litoral, por ejemplo, para generar investigaciones en lo técnico, en lo científico, pero en realidad, o por vía de la captación a veces de los mejores exponentes de eso, o por vía de la situación vinculada a poder ofrecer mayores retribuciones o mayores posibilidades de desarrollo investigativo, es decir, hay por muchos vías, realmente ya el poder real no está en manos del Estado, sino que está fuera del Estado, a extramuros del Estado, como dicen algunos europeos, ¿no es cierto? Y también es que es indiscutible todo el tema de la comunicación, de los medios de comunicación, del modo de interacción Estado-sociedad ha cambiado fundamentalmente y tiene incidencia en ¿qué? En el cambio de cómo puede funcionar el Estado, en el cambio, por lo tanto, del derecho administrativo y llegamos en concreto al tema del cambio en los procedimientos. Si nosotros tomamos muchas de las situaciones que se han analizado acá en las exposiciones de ayer de los profesores extranjeros, la podemos ver reflejada en las realidades nuestras con distinto alcance, pero que también están apareciendo todos estos problemas que tienen que ver con este cambio de paradigma. Y muy importante es el cambio de paradigma de la actitud y la concepción de la sociedad y los requerimientos de esta sociedad respecto de lo que el Estado debe hacer. Y eso incidiendo en el concepto mismo del Estado y cuáles son las funciones que el Estado debe tener. Hoy cuando venía para aquí conversaba con el taxista que me trajo, y entonces comenzó con el tema de las elecciones y entonces decir, bueno, porque lo que nosotros queremos como ciudadanos, como gente de la calle, es que nosotros tengamos unos servicios óptimos, que el subte y el tren. Y entonces, claro, yo pensaba, sí, es cierto, Barnés lo decía también ayer, es uno de los requerimientos de que la administración no solamente respete la legalidad, la jurisdiccional, todo lo que los procedimientos tradicionales nuestros trataban de conseguir, sino que además sea eficaz, buena administración y todo eso. Pero, y aquí voy para enganchar a otro tema, pero pensamos si eso es lo que requiere toda la sociedad. Uno de los problemas, y que yo estoy hablando de mi condición de ex en varios aspectos, una de las mayores frustraciones que yo tenía cuando joven ingresé a la justicia y veía el enorme esfuerzo que hacía el Poder Judicial para, con precisión, tratar de establecer las pautas en base al cual la administración debía actuar con juridicidad, no ya solamente con legalidad, sino con juridicidad, es que en la práctica real a la administración aceptaba los criterios concretos, pero eso no existía, no se concretaba en esto. Este divorcio de las funciones estatales, la falta de una real interacción positiva que tiene que haber, era evidente. Y cuando yo paso a la administración y veo desde la administración los problemas, veo exactamente la misma problemática, aún desde los aspectos y desde los órganos de máximo asesoramiento jurídico, que es el que yo desempeñé en mi provincia. Por un lado, la no aplicación real dentro ni siquiera de los criterios que establecen los órganos de asesoramiento máximo, menos la preocupación por las opiniones y los criterios y lo que va elaborando, ¿no es cierto?, la jurisprudencia, que es uno de los aspectos que inciden en los cambios y en la producción del derecho. Entonces, y ahí me preocupa especialmente de que, y ya yendo a modos puntuales, a modos prácticos, cómo lograr esa interacción y cómo hacer que realmente cada uno de los poderes sea eficiente. Por suerte, creo yo, porque lo veo positivo, un activismo judicial que se ha venido dando con más razón después de
de la reforma constitucional, la incorporación de los tratados, etcétera. También coincido en que el constitucionalismo nosotros ya lo teníamos incorporado desde antes como valores que debemos cumplir. Pero se dio un activismo judicial. Ahora, vengo a lo que esta mañana acá Cuadro presentaba. ¿Es realmente el Poder Judicial la arena pública donde tienen que debatirse la mayor parte de los problemas jurídicos y de los problemas de satisfacción de las prestaciones que tienen necesidad los integrantes de nuestra sociedad? ¿Es ese el espacio? ¿Se tiene conciencia de la cantidad de límites reales que a la labor del juez para la comprensión de la realidad, de la política, de la suma, de las confluencias de situaciones que deben tenerse para poder realmente gestar y permitir el cumplimiento de los derechos, en especial de todos estos derechos humanos fundamentales? Sabemos que en la mayor cantidad de los casos el juez resuelve un caso puntual. Y ojo, esto, aunque se le han dado en la mayor parte de los casos las posibilidades de tomar las acciones colectivas, que son instrumentos muy buenos e interesantes, o para los intereses homogéneos, pero en la realidad la mayor parte de los fallos, aunque han tenido ambas posibilidades en cómo se dio el proceso y las pretensiones, han resuelto lo individual. Y esto no es porque sí que los jueces hacen eso, porque muchas veces no tienen la posibilidad ni el aparato administrativo. Si ya la propia administración no tiene los modos a veces de saber cuáles son las realidades científicas, lo que la realidad técnica en todos los aspectos va planteando, menos lo puede tener un juez que tiene todo el ejercicio de miles de fallos, de expedientes a cargo, poder dictar pronunciamientos que vayan y que produzcan los cambios, digamos, que comprendan el universo de situaciones y que comprendan los intereses claramente a veces contrapuestos. Nosotros les llevamos generalmente a los jueces problemas de intereses sectoriales. Tenemos toda la problemática de cómo incorporamos ya los intereses que postulan la pretensión y las que se oponen. Pero y además el interés público, el interés general, que a veces no coincide con los intereses de ninguno de ambos contendientes que están aquí. Y cómo se le da una posibilidad de realmente de esa articulación para que, sin perjuicio de los intereses individuales, estemos contemplando los intereses sociales. Miren, es sumamente doloroso ver que la actividad de la justicia en todos estos fallos señeros en materia de derechos humanos y sobre todo en los casos de mayor desamparo, en la práctica se desparraman muy poco. La teoría de la riqueza que después se desparramaba en el mundo, esa ustedes vieron que no, bueno, aquí pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque hay grupos sociales que no tienen ni la menor conciencia ni siquiera de que tienen derechos. No tienen los modos de acceso, no son representados. Y el hecho de que se dicte esto, falta una generalización, aún las generalizaciones mínimas que permitan la realidad en que cada país nuestro se desenvuelva. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, bueno, desde lo jurídico, veía la importancia de que el procedimiento administrativo prevea realmente en una forma efectiva que los principios jurídicos básicos que surgen de fallos judiciales, de las convenciones, de toda la jurisprudencia, de algún modo se genere un mecanismo de funcionarios, vos proponías uno, ¿no es cierto?, director del proceso, pero que incorpore dentro del procedimiento no ya este procedimiento, como decíamos, pensado como similar al proceso, sino estos nuevos tipos de procedimiento en los cuales realmente los principios básicos de juridicidad
los tenga incorporado, aunque sea a través de este derecho blando, de estas guías, pero que sirvan para que el funcionario en concreto tenga un elemento desde el momento inicial. Y allí aparecen todos estos nuevos mecanismos que realmente creo que son importantes de incorporar, que no va a ser fácil incorporar, pero que creo que pueden empezar a hacer cambiar las concepciones dentro de los propios equipos y quienes se desempeñen en la función pública, porque estos son aspectos fundamentales también que a veces no tenemos en cuenta. Y aquí, de las palabras, ahora me voy a referir en especial a algunos de ellos, de las palabras del doctor, yo sacaba, sí, es cierto, aquí nosotros tenemos ya, mi desorganización me impidió decir lo que quiera, pero ya termino. Nosotros tenemos dos aspectos que ver. Vamos a criticar los procedimientos tal como venía regulado en lo que no funciona. Tenemos allí montones de cosas que corregir, montones de ver. Pero ojo que tenemos que verlo no solamente desde la teoría, sino de la realidad. Cuando a mí me dicen el procedimiento administrativo culpa a los funcionarios, no funcionan, yo le digo, en la provincia de Santa Fe hace años que estaba el reclamo previo con intención de que ese reclamo permitiera el funcionamiento y la solución de los conflictos. ¿Qué factores están allí, por ejemplo, funcionando para que no? Primero, a los abogados no les interesa, y eso también tenemos que decirlo, no les interesa en general promover en el ámbito judicial toda la discusión que van a tener que llevar allá, porque les conviene, además, más ya conocen el mecanismo, el modo de actuación, son pocos los especialistas en derecho público y en consecuencia las pruebas que a uno le hubieran permitido resolver la pretensión de daños y perjuicios en la propia administración no se puede resolver en muchos casos porque la actividad es mínima para desarrollarla después en el otro ámbito. Y después hay otro caso, que ustedes lo dijeron. ¿Cuántas veces el funcionario público que podría resolver favorablemente un reclamo porque ve la pretensión, si no tiene antecedentes, dice, bueno, es que si yo lo resuelvo después van a decir que estoy acomodado? Y entonces es un problema que tiene que ver con problemas sociológicos, con problemas psicológicos, con una pluralidad de problemas entonces que para analizar por qué no funciona bien la administración y el Estado no podemos ser pura teoría. Tenemos que entrar a ver las causas reales que tiene. Y volviendo al otro tema, yo creo que puede organizarse modificaciones en el procedimiento que permitan realmente que se tengan, así como la Corte en el 2009 aprobó esa acordada sobre modo de trato a personas con discapacidad, digamos, y funciona como una guía de conducta. Bueno, yo creo que la administración pública también puede generar a través de procedimientos blandos, generar instrumentos que sean útiles a esos fines y que permita que realmente se pueda aplicar en concreto esto, que no sea un problema solamente de ir al tema de recursos. Y además creo que los procedimientos de participación y también lo que dijeron acá, el de información, pero instrumentados de modo que realmente sirvan a los efectivos. No son fácil instrumentar los problemas de participación. Aunque parezcan en teoría perfectos, la situación de pluralidad de intereses y la necesidad, por otro lado, que la administración pública desarrolle mecanismos para que el mismo Estado esté un poco alejado, distante, que pueda evaluar el interés público como distinto de estos intereses sectoriales, porque ahí está uno de los problemas de la captación. Y el otro problema en la participación también es la desilusión que genera en la sociedad muchas veces estos procedimientos como presupuestos participativos y todo, que sirven muy bien para la propaganda, para decir, pero que ya estaban direccionados de entrada y que en consecuencia no solucionan el problema de la gente, no dan una participación real y causan un desánimo muy superior y muy negativo para participaciones futuras. Y el derecho a la información también realmente, pero un derecho que les llegue, que les sirva, sobre todo en los casos de los derechos sociales y de las zonas de mayor desamparo, realmente que tenga una utilidad
que verdaderamente cumpla esa función y el Estado tiene responsabilidad en eso. Este tema, diría yo entonces, y en eso coincido con el doctor cuando planteaba esta mañana, creo que hay muchos aspectos para generar cambios y cumplimiento por la propia administración del reconocimiento de estos derechos sin necesidad de pasarle innecesariamente a la justicia un montón de temas que pueden ser, si quieren ser, mejor resueltos con participación, con legitimaciones y con el reconocimiento sobre todo de todos los derechos que la administración tiene que respetar, por un lado, ¿no es cierto? Por otro, nunca olvido las palabras de los doctores Greco y Muñoz cuando nos insistían en este tema de que el derecho administrativo es un derecho absolutamente entrelazado con lo político, porque aquí nosotros tenemos que tener conciencia de eso, no podemos evadirnos del reflejo que tiene en el sistema de la administración pública y en el procedimiento especial los distintos modos que pueda tener y las distintas concepciones del Estado con relación a la función y al papel de la administración. Y les termino nomás con esta mera mención. Estaba leyendo un libro de una profesora que creo que es de la UBA, pero que después terminó haciendo un doctorado en Francia, donde hace un análisis, por ejemplo, vinculado al tema de seguridad y pobreza. Y entonces mantiene y hace cuadros comparativos de la problemática de la inseguridad en función de la desigualdad. Y tiene unos cuadros sumamente interesantes donde muestra que las sociedades más desiguales son las sociedades donde tienen un mucho mayor problema de seguridad. Entonces, todo este tipo de problemas tienen que ver una óptica que nos excede a veces a los que vemos y no cumplo, hago otra mención. Nosotros en Santa Fe, por ejemplo, nosotros, la gente que trabajamos en el Poder Judicial, los que estábamos en la administración, todo, ¿cuándo tuvimos real conciencia del cinturón de pobreza que tenía nuestra ciudad? Cuando nos cayeron los 150.000 inundados en una noche. Y cuando la administración tuvo ahí que generar desesperados medios de actuación para poder afrontar eso. Y cuando tuvimos conciencia lo que es la gente entre bulevares, como decimos nosotros en la ciudad, de todo lo que había atrás. Entonces yo creo que tenemos que pensar en procedimientos que tiendan realmente a resolver los problemas reales de nuestras sociedades latinoamericanas. Que si bien es cierto que tenemos derecho a tener un servicio, como me decía el taxista, óptimo, tenemos que pensar en las acciones y cómo podemos desde el derecho al colaborar, encaminar las acciones que nos permitan solucionar estos problemas reales y que nos condicionan todos los días, aunque no tengamos conciencia de ello. Perdónenme el desorden de lo que quería, de mi exposición, pero en verdad que es más la emoción lo que me lleva a decir estas cosas que muchas gracias. Muchas gracias, doctora.